Gracias, honorable. La honorable diputada Guadalupe Valdés tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, legisladores y legisladoras. Quiero en este momento expresar cuál es mi posición con respecto al presupuesto general del Estado 2013. Y en ese sentido quisiera reconocer que hubiéramos preferido que se nos presentara un presupuesto menos deficitario del que tenemos en este momento frente a nosotros. Pero reconocemos que las causas de ese déficit son múltiples y simplemente nos queda plantear que hay que establecer cuáles son las responsabilidades y las causas que generan aún ese déficit que tenemos en el presupuesto del 2013 de más de 70.000 millones de pesos, que equivale al 2.8% del Producto Bruto Interno. Y esto significa que también tenemos que tener en cuenta que es un presupuesto que aún coloca partidas importantes para resolver el tema del déficit energético que tenemos en la República Dominicana. En ese sentido, consideramos que es importante recordar y reiterar que en la Estrategia Nacional de Desarrollo se establece la importancia del pacto energético en la República Dominicana. Quisiéramos además entonces señalar nuestra profunda preocupación porque el presupuesto general del Estado 2013 plantea que además del déficit que asciende el tema de la amortización de la deuda pública a más de 76.000 millones de pesos, lo cual quiere decir que cada día tendremos que buscar 401 millones para financiar el presupuesto general del Estado, y eso es una responsabilidad de todos y de todas, incluyendo a los ciudadanos. Es un presupuesto en el que aún se pueden hacer muchos recortes. Se pueden recortar la nómina que no es necesaria en el Estado dominicano, se pueden recortar los sueldos que son de lujo en el presupuesto y se puede también recortar en las exoneraciones que normalmente son aquellos sectores que tienen mayor capacidad de pago y que son los que debemos de pagar más impuestos, incluyendo a nosotros, los y las legisladoras. Sin embargo, queremos señalar la importancia que tienen que después de más de 14 años en la sociedad dominicana, con un reclamo en los diferentes foros que se han tenido en el país, que ha sido un reclamo de toda la sociedad dominicana, se consigne en el presupuesto general del Estado el 4% para la educación. Más aún, que ese presupuesto haya sido aprobado por el Consejo Nacional de Educación y que así como se establece el 4% para la educación, nos encontremos hoy, a pesar de las limitaciones que he señalado anteriormente en la estructura del presupuesto, con un presupuesto que aumenta el 1% en las políticas sociales, que trata de invertir más en vivienda, en el sector agropecuario y fundamentalmente de apoyar el desarrollo de los pequeños productores, de la agricultura familiar y del desarrollo rural, lo cual consideramos que es fundamental para garantizar el derecho a la alimentación y la soberanía, la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. En ese sentido, quiero expresar que voy a votar sí a este presupuesto por considerar que tenemos que asumir el compromiso que hemos tenido con la sociedad, con los sectores más vulnerables,
de que se consigne los recursos necesarios para generar un enfoque de desarrollo en el presupuesto general del Estado y fundamentalmente un presupuesto que se oriente hacia el bienestar de la población y hacia garantizar la dignidad de las personas. En ese sentido, quiero señalar que quiero establecer que nos comprometemos como legisladora a vigilar el cumplimiento del presupuesto general del Estado, tal y como lo establece la función de fiscalización en el Congreso de la República, para garantizar, como lo establece la Constitución de la República, que ese presupuesto general del Estado cada vez tenga un enfoque de desarrollo y garantice el bienestar de la población y fundamentalmente los derechos garantizados en la misma, como son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a la alimentación. Queremos reconocer el compromiso asumido por el presidente de la República y que hoy está consignado en el presupuesto general del Estado en el tema de la educación. Y quisiéramos señalar que si nosotros, y a pesar de que no fue acogida la propuesta que presentamos a la Comisión Bicameral, de que el propio Congreso de la República comience a dar el ejemplo para que este presupuesto sea un presupuesto que cumpla con el principio de la sinceridad, pero más aún con el principio de la austeridad. Y ese es un tema fundamental. Cada vez más tenemos que hacer conciencia que la austeridad comienza por casa y en ese sentido en el Congreso de la República hay un conjunto de partidas que no se corresponden con el ejercicio legislativo de nosotros los y las legisladoras. En ese sentido tenemos que orientarnos cada vez más a un ejercicio desde el Congreso de la República que haga que se cumplan las leyes, pero también cumplirlas nosotros y hacer nosotros cumplir la Constitución de la República. En ese sentido, consideramos que es fundamental avanzar para que generemos confianza, como lo establece el informe de Jacques Attali, que nueva vez cito, y eso solo será posible si la clase política, si los sectores en los que tenemos que tomar decisión, ponemos el ejemplo y partimos en generar institucionalidad y garantizar el Estado de Derecho que establece la Constitución de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, legisladores y legisladoras.